Un placer a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es súper relevante poder compartir con ustedes este espacio. Normalmente nos gusta conversar con nuestros clientes cuando estamos trabajando con ellos más como un aliado y por eso para nosotros es importante compartir este tipo de conocimiento, sean o no nuestros clientes, consideramos de que son elementos súper relevantes al día de hoy. Pues el tema de la analítica ha tenido un boom desde hace años para atrás realmente y nuestra experiencia en distintos clientes pues nos permite tener este tipo de conversaciones con personas en el exterior, ¿no? En el día de hoy pues vamos a ver un poco lo que son las buenas prácticas de visualización de datos. Y es que para nosotros y en general para todas las organizaciones, la toma de decisiones basadas en datos, como les digo, ha sido o ha dado un salto del cielo de la tierra al cielo, realmente inverso, ¿no? Porque antes se trabajaba mucho con este tema del análisis de los datos, pues en Excel, en ese tipo de herramientas quizás un poco más arcaicas, mucho más manual, y se tomaban decisiones de manera reactiva. Un elemento súper importante en cuanto a la analítica es esto, ¿no? El pasar de tener una capacidad de toma de decisiones reactiva a ser una organización proactiva, en donde podemos tener la información de nuestro estatus actual, el estatus de nuestra organización a la mano de una manera automatizada, quizás que no requiera tantos esfuerzos y poder tomar decisiones de manera sencilla. Es importante saber que un dashboard eficaz debe de tener un mensaje claro, bien definido para nuestros clientes, porque ojo, que no estoy hablando de nosotros como consultora de cara a una persona externa, sino que cada una de las personas que realizan dashboard, ya sea para consumo propio o para consumo dentro de su área o un área de analítica que desarrolla dashboards para las áreas del negocio, por ejemplo, esas personas que consumen los consumidores de los dashboards son nuestros clientes, ¿ok? En este sentido hay que tomarlo en consideración como si estuviésemos en una transacción, ¿no? Y es importante que el mensaje esté bien definido, sea un mensaje claro y que tengan unas métricas o indicadores que hablan por sí solos, que al momento en que mi cliente o mi usuario, mi consumidor vea mi dashboard, entienda el flujo de acción. Y es importante conocer o ver los dashboards como un storytelling, una historia que queremos contar sin tener un narrador. Y ojo con eso, no es lo mismo una persona que está explicando un dashboard o explicando un indicador, una analítica, que una persona que quizás entra al dashboard y sin tener esa explicación sea capaz de poder entender, analizar y tomar decisiones a partir de la información que visualizamos en nuestra pantalla, ¿no? Es importante tener en consideración, y es una frase o un elemento que yo siempre recomiendo, y tanto en clientes como en personas que también trabajan en el rubro, que un dashboard analítico efectivo no es aquel que muestra todo, sino que es aquel que muestra lo más relevante para responder preguntas, guiar decisiones de una manera efectiva. Muchas veces intentamos, y es uno de los primeros elementos a tomar en consideración, intentamos mostrar toda la información que tenemos, toda la información que conocemos en una visual y terminamos quizás sobrecargando nuestra pantalla, generando un poco de confusión dentro de nuestros análisis, ¿no? En este caso, pues vamos a responder un poco a la pregunta de cómo crear un dashboard para tu organización de manera eficiente, con métricas claras, con un mensaje claro, ¿no? En este sentido, vamos con el primer elemento y como bien dijo Elena, yo voy a ir conversando, pero siéntanse en total libertad de dejar un mensaje en el chat, de levantar la mano si quieren hacer una consulta, pues yo voy a estar aquí hablando, realmente no los puedo ver específicamente, pero ahí Elena me está apoyando, así que siéntanse en total comodidad. En primer lugar, tenemos que conocer nuestra audiencia. Y es que muchas veces cuando estamos desarrollando un dashboard, ya sea como dije, para nosotros mismos o para un área en específico, hacemos distinciones un poco más sencillas, como por ejemplo, ¿es un usuario técnico o es un usuario de negocio? Es lo que normalmente trabajamos o tomamos en cuenta a la hora de diseñar un dashboard. Pero en este caso podemos ir un poco más allá y definir o separar, tipificar nuestros usuarios como usuarios de alto nivel y usuarios expertos.
En este caso, nuestros usuarios de alto nivel, y vamos a ver un poco de ejemplos en situaciones de dashboard para alto nivel y para usuarios expertos, es este tipo de usuario que prefiere la simplicidad o necesita que un dashboard sea más simple porque necesitan responder preguntas de manera rápida, sin un análisis muy exhaustivo. Oye, tengo 5 minutos antes de entrar a una sesión, necesito saber el estatus actual de mi organización, necesito saber este indicador específico para poder responder o dar respuesta o tomar decisiones de manera eficiente. Aquel usuario experto es el que, por la naturaleza de sus labores, necesita profundizar en los datos, buscar comparaciones, correlaciones, el origen o las razones por qué algún indicador o algún valor está dando negativo, por qué este pico en esta fecha en específico, por ejemplo, está funcionando de tal manera. Ese tipo de análisis un poco más a profundidad. En este caso, nosotros planteamos tres preguntas claves. Existen muchas otras preguntas que nos ayudan a poder reconocer bien o definir nuestro público, pero estas pues consideramos que son las más relevantes o las básicas para comenzar este tipo de definición, ¿no? ¿Qué decisiones tomarán con los datos? ¿Qué nivel de detalle se necesita? ¿Y qué conocimientos previos tiene mi usuario sobre el tema? En este caso, por lo menos, en primer lugar, nuestra pregunta clave de qué decisiones se tomarán con los datos. Oye, según la industria, nuestros dashboards, nuestros indicadores cambian. Por ejemplo, no es lo mismo un nivel de detalle en una industria de retail como un nivel de detalle en una industria de operaciones. Por ejemplo, tenemos distintos elementos en una industria financiera o banca, ¿verdad? Tenemos distintos indicadores y asimismo el nivel de detalle es distinto. Pero ojo que el nivel de detalle que necesita un usuario experto no es el mismo nivel de detalle quizás que considera un usuario de alto nivel. El usuario de alto nivel, cuando hablamos de detalle es, oye, poder discernir fácilmente quién es mi mejor producto, cuál fue el mejor producto de este mes, por ejemplo. O el detalle para mí sería, ¿logramos la venta o no logramos la venta? ¿Cuánto nos faltó para la venta? La meta de la venta, por ejemplo. O, oye, nuestros envíos están a tiempo, por ejemplo. Este tipo de detalles a un usuario experto que, como ya les dije, va en retail, por ejemplo, al detalle de las ventas de cada uno de los productos, por ejemplo. ¿Qué conocimientos previos tienen sobre el tema? ¿Es un usuario que ve al día a día el dashboard o simplemente lo ve una vez a la semana? Porque es un dashboard de seguimiento, por lo menos general. Este tipo de conocimientos es súper vital para poder diseñar un dashboard que no se quede guardado en una gaveta. Porque muchas veces nos pasa que aplicamos un esfuerzo en desarrollar un dashboard para que después de un mes nadie lo consulte o muy pocas personas hagan uso de él o queda desactualizado. Entonces, el conocer bien a las personas que van a estar utilizando es vital para que sea una herramienta de generación de valor dentro de la organización. Continuando con los ejemplos que conversamos, pues tenemos un usuario de alto nivel, en este caso puede ser un gerente de ventas, un caso de uso o un ejemplo. ¿Qué decisiones debería de tomar? ¿Qué decisiones necesita tomar? Pues cómo estuvo el desempeño de las ventas este mes por región. Fíjense que el tiempo dedicado al análisis es de 2 a 3 minutos, porque es una persona de alto nivel que no puede disponer mucho tiempo a sentarse a revisar todas las gráficas de un dashboard. Entonces debemos de saber de que a la hora de diseñar nuestro gráfico, los indicadores o las métricas que este usuario de alto nivel va a visualizar deben de estar fácilmente encontrables, fácilmente identificables y entendibles. En este caso, por ejemplo, tenemos un dashboard por el caso de gerente de ventas, en donde tenemos un encabezado con título claro, KPIs más relevantes y colores que claramente muestran el desempeño. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que no debemos de saturar nuestras gráficas, como ya les dije al inicio, y que debemos de asegurarnos de que todo lo que está en nuestro dashboard sea realmente necesario, que no estamos colocando una gráfica porque se ve bonita o es más interesante, sino que priorizamos la efectividad de nuestro análisis, el entendimiento. Y ojo que hay muchas gráficas muy interesantes dentro de nuestras distintas herramientas. Acá es importante conocer las capacidades de nuestras herramientas. No es lo mismo quizás las capacidades que me permiten un Tableau versus un Power BI o un Looker, este tipo de herramientas de visualización. Debemos de
poder sacar el mayor provecho de mis visualizaciones, de mis herramientas, para poder generar estar seguro de que, oye, estas capacidades que me da esta herramienta son estas y estoy sacándolas al 1000%, ¿verdad? Si me pueden dejar en el chat, por ejemplo, qué tipos de herramientas ustedes utilizan actualmente para visualizar, ya sea gráficas de Excel, puede que utilicen Tableau, puede que utilicen Power BI. Si lo dejan en el chat sería de mucho apoyo porque más adelante vamos a quizás tomar un poco en consideración pues estas diferencias entre las distintas herramientas y vamos a estar conociendo una herramienta de visualización también fácil, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los usuarios expertos, fíjense que un elemento primordial es que estos usuarios primero necesitan más detalle y segundo, cuentan con más tiempo por su rol para poder hacer una analítica dentro del dashboard. Las personas, independientemente del rol y según estudios, tienen un máximo de tiempo de atención dentro de un dashboard máximo de 20 a 25 minutos. ¿Ok? Es el tiempo máximo en el que una persona puede dedicarse a ahondar en el dashboard, poder hacer filtros, revisar mis indicadores, poder sacar un análisis correlativo, por ejemplo, entender bien la situación, pero más allá de eso, si yo requiero de dedicación, más tiempo, hablo en distintos momentos del día. Puede ser que yo entre en la mañana, me actualice, entre después al mediodía o al final de la tarde, en distintos momentos del día, pero el máximo tiempo que cuentan los usuarios de atención real dentro de un dashboard es eso, de 20 a 25 minutos, ¿no? Fíjense que en el dashboard de un analista financiero tenemos muchísimas más gráficas, ¿ok? Si hacemos una diferencia en el dashboard de un usuario de alto nivel, teníamos aproximadamente unas 3, 5 gráficas, máximo me atrevería a decir que 5, en este caso tenemos un montón más, tenemos más de 8 gráficas. En este caso tenemos gráficas mucho más detalladas y es importante trabajar con lo que es la priorización jerárquica. Tenemos KPIs, los KPIs más relevantes de manera organizados en la parte de arriba y los de más detalle, por lo menos, un poco más abajo en el dashboard. Esto va a depender mucho también de nuestros requerimientos. Tenemos usuarios en casos, por ejemplo, de clientes que dicen, a mí no me molesta hacer scroll. Hacer scroll es, pues, bajar, moverme dentro de mi dashboard hacia abajo para poder visualizar mejor la información. Hay otros usuarios que dicen, yo quiero ver toda mi información sin tener que desplazarme dentro de mi dashboard. Eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Ahora, fíjese que conversando o retomando un poco lo que hemos visto de los tipos de usuarios, en este caso pudiese decirles como elemento principal un dashboard ejecutivo de alto, quizás para centrado en altos niveles, no debería de tener más de 4, máximo 6 gráficas. Mientras que un dashboard analítico de mucho más detallado va desde 6, 8 y hasta 10 gráficas, tomando en consideración los big numbers. Y los big numbers son estos indicadores acá que tenemos arriba. Fíjense que los tenemos tanto en el dashboard de detalle o analista financiero como el de gerente de las ventas, porque son los números más importantes para mi toma de decisiones y mis análisis. Tomando en consideración estos big numbers, un dashboard detallado no debería tener más de 6, 8 hasta 10 gráficas, dependiendo también del tipo de gráfica, por lo menos. Se utiliza mucho lo que es el top N, que es mis mejores clientes, mis mejores productos, mis mejores ventas, mi mejor mes, etcétera. Entonces, en este tipo de gráficas requerimos un poco más de espacio, ¿no? Hay que tomar en consideración eso. Ahora, para los usuarios de alto nivel, tenemos por lo menos una paleta, es importante mantener una paleta de colores consistente. Y creo que esto no es solamente para los de alto nivel, sino en general, un tip importante es que definamos colores identificables dentro del negocio. Por ejemplo, si a nuestra área de negocio le interesa identificar el mejor producto de la semana, todos sabemos, o como regla definida, como color consistente, sabemos de que en nuestras gráficas, independientemente del tipo de gráfica que sea o de la información que muestre, en color violeta o azul se va a resaltar el mejor producto de la semana. Si todos estamos alineados y se realiza de manera consistente, independientemente de la persona, si yo me está explicando o no el dashboard, o si yo lo conozco o no, yo sé que la regla y cuando vea mi visualización, vea un color violeta, voy a poder identificar o me va a llamar la atención de que ese es el mejor producto, el mejor cliente, no sé, el mejor elemento de mi semana, si lo estamos analizando de esa manera. Ahora, otro elemento importante es la simplicidad, lo es todo. Mantengamos siempre
los detalles, la atención a los detalles dentro de nuestros dashboards. Y con atención al detalle me refiero a el tamaño de los números en las gráficas. ¿Ok? Yo uso lentes y si ustedes me quitan los lentes y me ponen el gráfico aquí, realmente si no está adecuado a un tamaño, no voy a poder, o sea, si lo hacemos muy chiquitito, no voy a poder hacer mi análisis más rápido o voy a apartar este dashboard porque me complica tener que visualizar los números porque no están en un tamaño adecuado, por ejemplo. Y centrarnos en los KPIs claves. Volvemos a la frase que dije al inicio. Es importante no mostrar todo, sino mostrar lo que realmente genera el valor para el negocio. En este caso, con los dashboards que tenemos para los usuarios de negocio, pues un diseño jerárquico, detalles que profundizan en la historia porque necesitamos un poco más de storytelling y una interactividad optimizada. Importante trabajar mucho según las capacidades de de nuestras herramientas con la interactividad. Porque si yo quisiera algo estático, pues mantengo un PPT. Pero si a mí me gusta jugar con mis filtros, me gusta que si yo presiono este botón, esta parte de la gráfica me filtre esta otra, este tipo de interactividad ayudan a los usuarios a entender muchísimo más el desempeño, la información que quiero presentar en mi dashboard. Ahora, tenemos otro elemento importante que manejar, que es el diseño basado en el tipo de pantalla. Actualmente, la mayoría de las herramientas tienen aplicaciones móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que me permiten visualizar información de mis desarrollos, dashboards, etcétera, reportes dentro de otro tipo de dispositivos que no son el desktop o la laptop. Pero es importante tomar en consideración que hay un desarrollo o una metodología o tips para desktop y tips para móviles. En este caso, no son la misma cantidad de gráficas o los mismos tipos de gráficos que yo puedo utilizar en desktop como los que puedo utilizar en móvil. Y por obvias razones, pues en desktop es una pantalla mucho más amplia, se lee de manera horizontal. Cuando diseñamos para dispositivos móviles, es importante reconocer que el 80% de los usuarios pues lo van a visualizar de manera vertical. Nuestro teléfono va a estar en esta disposición. Entonces, conocer la información vital que necesitamos para asegurarnos de que lo que se está viendo en el móvil se vea de manera agradable, sea entendible a pesar del corto espacio. En este caso, por ejemplo, según el tipo de pantalla, hay varios elementos que tenemos que tomar en consideración. En primero, pues ya sabemos el contexto del uso, qué decisiones se van a tomar en cuenta, quiénes lo va a estar manejando, en qué situaciones puede estar tomando en consideración el dashboard, la tipografía y el tamaño, la interacción del usuario, el rendimiento y la carga de datos. Y es importante tomar en cuenta que este elemento sí depende mucho de nuestra arquitectura anterior a lo que es el desarrollo del dashboard, pero un dashboard no debería de tardar más de 30 segundos en cargar nuestra visualización. Y 30 segundos ya es un número, pues, dubitativo. Entre 30 segundos a un minuto es lo más que una persona espera por una carga de un dashboard. ¿Ok? En temas de ejecución de filtros, de carga de visualización de datos general, tenemos que tomar en consideración, sobre todo cuando trabajamos con mucho detalle, de que debemos de priorizar la efectividad de la carga. ¿Y por qué digo que tiene que ver con mi arquitectura? Porque dependiendo de de la calidad de nuestros datos, del peso, de las capacidades de procesamiento de las herramientas anteriores a mi herramienta de visualización, todos esos elementos van añadiendo tiempo de espera a la hora de cargar un dashboard. Y es súper importante porque afecta lo que es la interacción del usuario que está utilizando el dashboard. ¿Ok? Ahora, en este caso, primero, para diseñar en desktop hay que aprovechar todas las capacidades. En desktop, las herramientas tienen N cantidad de capacidades, como bien dije, dependiendo de la herramienta en la que ustedes se encuentren. Van a poder tener inteligencia artificial, van a poder tener conexiones en vivo, análisis dashboard en tiempo real, actualizaciones. Van a poder, por ejemplo, en herramientas distintas typear información dentro de nuestro dashboard y que esto afecte la base de datos porque tenemos un tipo de seguimiento, de control de proyectos, este tipo de reportes también se utiliza. Tenemos que adaptar el diseño para la visualización de la pantalla. Cuando diseñamos un dashboard, hemos de reconocer de que no todos en la organización tienen la misma computadora que nosotros o tienen el mismo tamaño de pantalla.
Entonces es importante que nuestras herramientas sean capaces de adaptarse a distintos tamaños de pantalla, a pesar de que todas sean desktop o laptops en este caso. Para el dispositivo móvil, si por ejemplo en nuestro dashboard de desktop tenemos 8 gráficas, normalmente eso se traduce en 3, máximo 4 gráficas para dispositivos móviles. Y deben de ser gráficas muy sencillas, gráficos de pie con pocas cantidades de elementos o gráficos de barra pequeñas. Big numbers es lo que normalmente se utiliza en este caso para dispositivos móviles y reducir el texto escrito pero aumentar el tamaño de los números porque pues si ya de por sí en el laptop, en la computadora a veces nos cuesta entender los números o ver toda la información, pues imagínense en los dispositivos móviles, ¿no? Ahora, otro elemento importante es el uso efectivo del color. Y esto es una de las partes que vemos en la interacción humano-computador, vemos en diseño gráfico, vemos en todas las áreas, creo, hasta en construcción de edificios, por ejemplo, arquitectura, ingeniería civil. El color es un elemento vital para poder interactuar con el ser humano. Y en este caso, por lo menos, es importante reconocer el valor que genera una buena visualización con colores que guíen nuestra atención, que no solamente los colores sean decorativos porque se ven bonitos, sino que generen valor dentro de nuestras gráficas. Normalmente las personas prefieren colores fríos para información de fondo y colores cálidos para datos claves. ¿A qué me refiero con esto? El fondo de nuestro dashboard, pues no hacerlo amarillo, verde, azul, oscuro, sino que sea un fondo pues bastante tenue. Mientras que, como les dije, el violeta para resaltar mi mejor producto de la semana. Es un color efectivo, un color que resalta la mirada, pero que no sigue sin ser molesto, ¿ok? Hay clientes que deciden utilizar los colores de su logo en sus dashboards y eso no está mal, es al final continuar con nuestra imagen corporativa, pero debemos de priorizar el correcto feeling o el sentimiento que generan esos colores dentro de nuestro dashboard para nuestros usuarios. Efectivamente nos permiten estos colores reconocer la información valiosa dentro del dashboard o los estamos utilizando simplemente para mantener quizás o dar esa perspectiva de mantener la línea visual de la empresa. Fíjense que por lo menos acá otro tip es limitar la paleta de colores para evitar distracciones. Que no sea un carnaval de colores, sino que realmente utilicemos los vitalmente necesarios, los que estemos definidos y que toda la organización esté alineados con qué significan cada uno de esos colores. Fíjense que por lo menos algo que normalmente las herramientas de visualización por defecto utilizan es la gradiente para mostrar progresión o si se conocen el término los mapas de calor. Mientras más claro, por ejemplo, menor relevancia, mientras más oscuro, o sea, mayor visual o mayor detección visual va a tener ese gráfico para las personas. En otro elemento, pues, considerar la accesibilidad. Asegúrate que el texto y los fondos tengan suficiente contraste. Que mi fondo, por ejemplo, puede ser blanco y si yo coloco en el texto un azul celeste, va a ser difícil la lectura para las personas o inclusive pues entramos en un tema de inclusión cuando hablamos de personas daltónicas, por ejemplo, con dificultad para percibir colores. Por otro lado, fíjense que tenemos un ejemplo de dos dashboards, ¿no? Yo creo que el que más resalta a la vista es el dashboard de la izquierda, pero resalta a la vista por las razones correctas. En este caso, por lo menos, tenemos gráficos en 3D que si bien en algún momento fueron atractivos, pues actualmente dificultan un poco inclusive el entendimiento de la distribución de la información dentro de nuestros gráficos. Tenemos, por ejemplo, mucho rojo. En el dashboard de la izquierda y podrán estar de acuerdo conmigo o tener una opinión errónea, pero yo, por ejemplo, siento que el dashboard de la izquierda tiene muchas cosas malas. O sea, hay elementos que que llaman mi atención, pero por una razón negativa, porque tengo mucho rojo. Y en el semáforo, en nuestro día a día, los colores, el color rojo indica peligro, indica atención, indica algo que tomar en consideración o un elemento negativo, ¿no? Mientras que el verde normalmente, y por eso el mismo semáforo dentro de las visualizaciones se utiliza el rojo y el verde, pero hay que saber utilizarlos de la manera correcta para que transmitan la información adecuada. Mientras que en el dashboard de la derecha es un elemento que primero tenemos colores eh,
mm, que resaltan a la vista, por ejemplo, el azul me lleva de una vez a visualizar la gráfica o la barra que tiene el texto específico, porque quizás por algún motivo esa barra es importante para mi análisis, ¿no? Ahora, en este caso por lo menos tenemos el contraste del color o el contraste del texto. Fíjense que tenemos el negro o el gris oscuro, el azul oscuro es un elemento, un color seguro para la visualización, mientras que colores como el gris claro, el amarillo, el rojo, como le dije, son colores que hay que tener un poco más cuidado a la hora de utilizarlos. Como tips, por lo menos en este tema de los colores, en primer lugar, pues evitar utilizar colores oscuros como tu color principal. ¿A qué me refiero como color principal? El fondo del dashboard, el tema de mucho, que esté muy seguido durante mi visualización porque genera una carga visual importante que abruma al analista, ¿no? En este caso, por lo menos evitar el color verde y el rojo uno junto al otro. Y es que estos colores en particular pueden verse iguales para una persona del daltonismo. Vamos al elemento de em, la inclusión. Sin embargo, muchas organizaciones al sol de hoy utilizan el rojo y el verde como elementos de semáforo. El rojo es porque está, por ejemplo, por encima de mi cumplimiento y verde es porque está por debajo del cumplimiento, por debajo de la meta. Se pueden seguir utilizando esos colores, pero debemos estar seguros de, primero, quién es nuestro público, segundo, la manera como lo utilizamos y tercero, que las tonalidades de rojo y verde sean las adecuadas. No queremos un rojo o un verde súper chillón, ¿no? Y por último, lo que ya les dije, tratar de evitar el color rojo como color principal dentro de nuestras visualizaciones. Ahora, fíjense que vamos con el tercer elemento importante a tomar en consideración de manera general dentro de nuestras visualizaciones y es la organización de la información. En este caso, por lo menos, tenemos tres elementos o tres factores que influyen dentro de nuestra organización. En primer lugar, el principio de la pirámide invertida. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de organizar nuestra información o la información de nuestro tablero de más relevante en la parte superior del dashboard y dejar los detalles adicionales, como lo vimos en el ejemplo de los analistas o los usuarios expertos, mis big numbers arriba, mis disculpen, mis gráficas de detalle más abajo, ¿ok? Porque es natural y a eso nos lleva lo que son las zonas de atención visual. El diseño debe de considerar cómo los usuarios escanean la pantalla y a partir de distintas investigaciones en el área de UX, UI o User Experience, se ha detectado que el ser humano por naturaleza o por costumbre, por desarrollo, tiende a leer en estas de tres formas, generando una F comenzando de izquierda a derecha, porque, por ejemplo, cuando escribimos o leemos un libro, comenzamos de izquierda a derecha, pero en formato de F. Comienzo en la esquina superior izquierda de mi pantalla, bajo y luego me muevo hacia la derecha. En la E, por ejemplo, tomo esta forma y lo vamos a ver en una imagen más adelante o en formato de Z. Me voy a de izquierda a derecha, bajo, izquierda a derecha. ¿Ok? Eso es súper importante a la hora de desarrollar un dashboard porque asimismo debemos de organizar nuestras gráficas según la atención que queramos generar delante del espectador. Y asimismo tenemos el tercer elemento que es la agrupación lógica de la información. Es importante que podamos agrupar nuestros tipos de gráficas o nuestra información dentro de un dashboard para que sea un storytelling adecuado. No es que tengo una gráfica que me refiero de inventario y luego justo al lado de esa tengo una gráfica que se refiere a, no sé, los tiempos de envíos o el tiempo, el desempeño de mis gerentes, ¿verdad? No hay mucha relación entre estos dos tipos de gráficas. Debemos de intentar que nuestras gráficas o nuestros dashboards tengan una agrupación lógica de la información. En este caso, en primer lugar, pues la pirámide invertida, como ya les dije, ideal para acceder a información rápidamente y usarlo en dashboards ejecutivos y de resumen de alto nivel. En este caso, Big Numbers arriba, tengo una gráfica en formato de línea que me muestra una línea de tiempo y abajo tengo un poco más de detalle. Pero ¿qué pasa? Cuando mi usuario entre a mi dashboard, va a interactuar con él de manera visual como estamos acá. En primer lugar, vamos, número 1, de izquierda a derecha. Número 2,
del punto de la izquierda hacia abajo. Número 3, bueno, de la mitad me muevo hacia la izquierda, a la derecha, perdón. Y en un punto 4 me voy un poco más abajo de izquierda a derecha. Fíjense que por eso es que lo identificamos como este tipo de letras, la F, la E o la Z. Es el tipo de cómo el usuario, cómo el ser humano redirige nuestra visual a la hora de leer o a la hora de interactuar con un elemento visual, ¿no? En este caso, como tercer punto, la agrupación lógica. Y fíjense que tengo distintos elementos dentro de mi gráfica, pero debo de adecuarlos a contar una historia de forma ordenada. ¿Ok? Que tenga lógica para el usuario. Si yo veo un big number, que lo siguiente a ese big number tenga relación con él para poder quizás un análisis más detallado, entender a qué me refiero con ese big number, de dónde sale ese big number, etcétera. Ahora, tenemos aquí aplicar la jerarquía visual correcta, destacando las métricas más importantes con colores, tamaños, posiciones prominentes, ¿ok? Que se note que la información que yo estoy atacando sea la que mayor genera valor dentro de mi dashboard. En segundo lugar, evitar la sobrecarga visual. Como ya les dije, a veces menos es más. Y en tercer lugar, pues diseñar con el usuario final en mente. Son elementos importantes para nuestros dashboards que sean de manera efectiva, que el usuario se sienta cómodo a la hora de utilizarlo y que sienta que realmente genera valor el entrar a mi aplicación, ya sea desktop o en la nube, etcétera, y dedicarle un tiempo al análisis y a utilizar esta herramienta que yo tengo frente a mi computadora, ¿no? Que no tenga la necesidad de decir, no, mira, pero es que esto en Excel lo hago más rápido. O es que yo ya estoy acostumbrado a mi Excel y aquí hago un filtro, hago esto otro filtro y lo saco. Porque realmente la idea de la visualización es automatizar y poder hacer o lograr que los usuarios dediquen mucho menos tiempo a tareas manuales y se enfoquen en la generación de valor a partir de la información. Ese creo que es el principal objetivo de este tema analítico de las visualizaciones y reportería analítica. Fíjense que tenemos distintos gráficos para distintas ocasiones. Y es que yo particularmente me he enfrentado o he interactuado en situaciones en donde yo quiero un gráfico de línea, pero la información que quiero mostrar con ese gráfico de línea no tiene mucho sentido porque cada gráfico tiene tipos de datos en los que funcionan mejor o menos, o quizás se entienden un poco menos. En este caso, es importante identificar, por ejemplo, que los gráficos de línea son ideales para series temporales, ventas mensuales, temperaturas, como el comportamiento a través del tiempo, ¿no? Y es importante que limitemos quizás la información a 3 a 4 líneas para mantener la claridad. Ojo que podemos tener más líneas, pero que basemos nuestra interacción en un filtrado, que cuando yo voy a hacer el análisis de mi gráfico de línea no tenga más de 3 o 4. Que inicialmente puedo mostrar más, pero que el usuario sepa que la idea es filtrar o interactuar con esa gráfica para llegar a la información relevante. En segundo lugar, pues tengo los gráficos de barras verticales o barras horizontales, perfectas para mostrar categorías, quiere decir ventas por producto, rendimiento por empleado, ventas por sucursal, etc. Se recomienda utilizar este tipo de gráficas cuando hay muchas categorías con nombres largos. Y me voy a saltar las dos que tengo en el medio para moverme un momento al gráfico circular. El gráfico circular lo utilizamos normalmente con no más de 3 o 4 segmentos. Fíjense que los gráficos de barras y los gráficos circulares sirven en teoría para lo mismo. Puedes mostrar las ventas por producto. Yo puedo segmentar mi gráfico de barra en las ventas de provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá Este y comarcas. Está bien. Realmente eso son ventas por sector o ventas por región, si lo quiero ver de algún momento. Pero, por ejemplo, si yo me quiero ir ventas por producto, por subcategoría de producto, imagínense cuánto una empresa de retail puede tener subcategorías. Que si tecnológicos, que si línea blanca, que si víveres, N cantidad, computadoras, pantallas, mouses, por marca, por ejemplo. Presentar ese tipo de información en un gráfico de barras se vuelve imposible porque el espacio que dispone un círculo es mucho más reducido. Y cuando le pongo muchas categorías, la diferencia entre el ángulo
de un elemento con respecto al otro ángulo se pierde. Ya no deja de ser un análisis fácilmente identificable de manera visual, sino que quizás para saber el valor o la diferencia entre este elemento y este elemento tengo que posicionarme sobre él o leer el texto para yo saber, ah, bueno, es que mira, el morado tiene mayor porcentaje que el naranja. ¿Sí? En el caso de las barras, pues podemos trabajar con muchos elementos adicionales, ¿ok? Solo cuidando que no se sature la pantalla. Por eso al principio les dije que se trabajaba mucho con lo que son las gráficas de top N. Según las capacidades de nuestras herramientas, podemos desarrollar un gráfico de barra que diga, bueno, yo quiero ver mis mejores 20, mis mejores 15, mis mejores 30, dependiendo de la necesidad del usuario. Tengo los mapas que son útiles para visualización geoespacial, ventas por región, densidad de población, etcétera. Y las tablas son usadas con valores específicos que requieren precisión. Y ojo que las tablas debemos de utilizarlas o la idea es utilizarlas cuando sea vitalmente necesario. En este caso tenemos lo que son errores comunes en la selección de gráficos. Por ejemplo, ya les dije, gráficos circulares sobrecargados. Si vemos el ejemplo que tenemos acá a mano izquierda, es difícil diferenciar quiénes tienen más o quiénes tienen menos ventas, en este caso, según el ángulo de mi gráfico. Ya perdí porque tengo muchos elementos, ¿ok? En el segundo tengo demasiados puntos en gráficos de líneas y por último quizás inconsistencia en los ejes. No es, ahorita por lo menos se utiliza mucho lo que son las gráficas de doble eje, que tengo una gráfico de barras y sobre esa gráfico de barras tengo una gráfico de línea. Es importante que en estos casos nos aseguremos que el eje de las barras y el eje de la línea tenga sentido, porque nos sucede mucho a los usuarios que cuando la línea tiene una segmentación, por ejemplo, la línea va de 10 en 10, ¿verdad? En plano cartesiano, pero la barra va de 1000 en 1000. Cuando yo hago la comparativa o utilizo las gráficas una sobre la otra, genera un poco de confusión para hacer el análisis cuando mis ejes no están correctamente planteados. ¿Ok? En este caso, es importante que tomemos en consideración todos estos elementos a la hora de hacer un dashboard. Y es que muchas veces cuando comenzamos en este mundo suena un poco abrumador, pero a la hora que vamos agarrando práctica ya es natural. Oye, mira, me siento cómodo con esto, mi usuario me pidió esto, voy a poder, cuando se levantan los requerimientos, que son los indicadores, muestro ya yo sé, ah, mira, este requerimiento que dice el usuario me suena a este tipo de gráfica. O esta información que yo quiero visualizar, sé que se va a poder visualizar mejor en un gráfico de barra o en un gráfico de línea. Es un poco esos temas de, pues, experiencia, ¿no? Ahora, voy a darle paso a Alexander Herrera, que es nuestro especialista de soluciones técnicas, para que hable un poco sobre estas dos herramientas que nos parece vital a la hora de mostrar información o hacer ese pase de información desde cuando venimos de Excel, de tablas, a cuando queremos comenzar una parte analítica, ¿ok? A interactuar con nuestra información de una forma mucho más analítica, ¿no? Adelante, Alexander. Buenas, buenas. Placer por acá, Alexander Herrera, como bien mencionó Andreina, especialista de soluciones técnicas. Bueno, y aprovechando un poco lo que queda de este webinar, queríamos hablarles un poco de estas dos herramientas, plataformas que se integran. En este caso, ambas son plataformas que se integran directamente con la suite de Power BI. En el caso de que utilicen Power BI como su visualizador, son herramientas que son como si fuera un tipo de plugin dentro de Power BI desarrollada por empresas externas. En este caso, la empresa se llama Lumel y del cual nosotros somos partners directamente. Y son dos herramientas que funcionan muy bien para el tema de planificación financiera, presupuesto y creación de escenarios y simulaciones de cara al futuro. Por un lado tenemos Value, que vamos a ver un poco, inclusive voy a mostrarles un poco de manera rápida cómo funciona Value, el cual nos permite crear escenarios y simulaciones de manera muy sencilla y de manera visual, de cara a poder, por ejemplo, brindar un reporte publicado donde, por ejemplo, los directivos gerentes de nuestra organización puedan ajustar o puedan diseñar diferentes escenarios de cara a la planificación para el siguiente año en base a los datos reales que tenemos almacenados de nuestra organización durante todo el año actual. Por otro lado, tenemos InfoRiver, el cual este sí no lo vamos a ver por cuestión de tiempo en el día de hoy, pero igualmente cualquier consulta que tenga alrededor de ella nos las pueden hacer llegar y podemos igual hacer sesiones puntuales
donde InfoRiver es una plataforma de igual manera que Value que se integra dentro de Power BI y la cual permite crear lo que vienen haciendo también presupuestos y proyecciones, pero con la diferencia de que esta plataforma nos permite hacer digamos, write back sobre el dataset que estamos trabajando, con el fin de poder escribir o reescribir los valores y poder insertar valores nuevos sobre la tabla que estemos utilizando para la proyección financiera. Entonces tiene esa capacidad de hacer write back tanto a nivel de un dataset externo como a nivel incluso de la propia base de datos que tengamos. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos, también nos permite hacer este tipo de manipulaciones como tipo write back, que es el punto que ven ahí dice entrada y edición de datos en tiempo real. Ok, ahí igual Andreina, creo que hay una pregunta en el chat. Sí, iba a justamente responder las preguntas. Por lo menos en el tema de Johnny, que pregunta un poco a nivel visual, existen, por ejemplo, recomendaciones de colores, tipos de letras, formas. Normalmente se recomienda trabajar con azules, con colores un poco pálidos. En este caso, por lo menos lo que mencioné del degradado de colores. El azul es un buen color, el naranja en ciertos tonos de naranja es un buen color e inclusive yo diría que el lila, dependiendo del tipo de organización en el que estés trabajando, por lo menos son colores que visualmente transmiten calma, por así decirlo, ¿no? En cuanto a las tipografías, puedo dejarles en el chat algunas tipografías que se recomiendan, como lo que son, por ejemplo, el Calibri, el Arial, el Helvética es una tipografía que se recomienda bastante, se utiliza bastante para las visualizaciones y realmente si ponen en internet tipografías ideales para un dashboard. Esas normalmente son las que utilizan las organizaciones porque son quizás las que mejor interactúan con todo tipo de letras. Existen muchas tipografías que cuando utilizamos la ñ, por ejemplo, o tenemos caracteres especiales o tenemos mayúsculas, son difíciles de entender o de diferenciar cuando tenemos espacios reducidos. Por ende, se recomienda hacer uso de estas tres que les acabo de mencionar, ¿no? Y con respecto a recomendaciones, por ejemplo, de formas, los que le digo, la gráfica depende mucho de la información que vayas a presentar, la gráfica que eliges. Si es, por ejemplo, un tema de visualización con respecto a categoría, pocas categorías, puedes utilizar un gráfico de círculo o de pie. Si tienes muchas categorías y quieres hacer comparativas, puedes utilizar un gráfico de barra o un gráfico de bala que en uno de los ejemplos tenía por acá anterior. Vamos a ver. El gráfico de bala es este que nos permite, que tiene como las cantidades y tiene una línea para poder segmentar, por ejemplo, nuestras metas. Este de acá, este es un gráfico de bala. ¿Ok? Tenemos la información y tenemos una línea que fácilmente nos identifica, por ejemplo, cuál era nuestra meta en este caso, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de Daniel, ¿cuáles serían las opciones correctas para estos casos? ¿A qué casos te refieres, Daniel? Si lo puedes dejar por ahí en el chat, porfa, para hacer la aclaración. A lo de los errores comunes. Errores comunes, bueno, es que vi tu pregunta un poco tarde, pero nos referíamos a quizás a los tipos de gráficas que utilizamos. Por ejemplo, un error común a la hora de utilizar tipos de gráficas es utilizar una gráfica de línea cuando hablamos de categorías. Que yo, por ejemplo, tengo mis sucursales en este gráfico y utilizo una gráfica de línea para poder mostrar los valores entre sucursales. Eso es un error porque realmente los gráficos de línea trabajan continuidad. No existe una continuidad entre una sucursal y la otra. Por ende, este tipo de información debería demostrarla en gráficos de barra, ¿sí? Los gráficos de línea, como mencioné, normalmente se utilizan para valores continuos, avance en el tiempo, por así decirlo. Otro error común es utilizar muchas tablas, ¿ok? En este caso, las ventas por producto, mostrarlas en un gráfico de tabla.
No genera mucho valor, no hace mucha diferencia si yo estoy mostrando un elemento en donde voy a tener por fila todas mis ventas o todos mis productos y el número de la venta al lado, porque visualmente no me hace la tarea, por así decirlo, de reconocer quién tiene la mayor venta. En cambio, en un gráfico de barra, yo ya sé que la gráfica, la barra más alta, me indica el producto que tenga mayor venta. No sé si hay alguna otra consulta. Ok, ahora, si no hay consultas, súper. Ahora sí, Alexander, si quieres puedes presentarla. Voy a dejar de compartir para que en estos minutos que nos quedan, pues veamos un poco lo que es la herramienta que nos ayuda un poco a interactuar o a familiarizarnos con este tema de la analítica y de gestión de proyectos, visualización de datos, etcétera. Voy a dejar de Sí, compartir. sí, bien, de manera rápida, para aprovechar el tiempo que nos queda, este vendría siendo la plataforma de Valkyu, en este caso, como digo, son dos plataformas diferentes, por un lado tenemos Valkyu, por otro lado tenemos InfoRiver. En el caso de Valkyu, partimos de que yo me conecto a mis datos, digamos, yo tengo mis datasets en mi base de datos, sea cual sea, SQL Server, Postgres, Vertica, base de datos en la nube, donde tenga mi base de datos analítica, yo me conecto de igual forma a Power BI porque estoy dentro del entorno de Power BI, como están viendo, me encuentro dentro del entorno de Power BI y utilizo entonces el plugin, entre comillas, de Valkyu para poder entonces desarrollar lo que vendrían haciendo mis escenarios. Valkey automáticamente reconoce y me permite estructurar un modelo base del cual se van a alimentar las simulaciones posteriores. Yo defino un modelo, por ejemplo, en este caso es un modelo de tipo P&L, de pérdidas y ganancias, donde yo creo toda mi estructura a nivel de árbol, donde yo defino, por ejemplo, en este caso, el nodo principal de toda la estructura son las ganancias netas y dentro de ellas se van encontrando los diferentes niveles del P&L y cómo se van relacionando entre sí. Todo este modelo yo lo defino, inclusive puedo crear un template para más adelante reutilizarlo en otro modelo que quiera realizar. Y una vez yo tenga todo el modelo establecido, como lo tengo aquí, tengo mis ganancias antes de impuestos, los impuestos que voy a tener, ganancia operativa, gastos operativos y demás. Una vez yo tengo eso, por otro lado tengo la parte del plan, que la parte del plan es donde yo voy a definir donde puedo definir, me va a hacer el despliegue de todos estos valores a lo largo del tiempo. Yo tengo que usar una medida de tiempo, un campo de tiempo, para que él me lo despliegue a lo largo de toda una línea de tiempo. Y luego inclusive yo pudiera ajustar en base a mi plan algún tipo de valor. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo la parte de las rentas y facilidades y digamos que esta parte es el tema de la renta o toda esta parte digamos que son contratos, que al final son valores fijos que no van a variar en el tiempo. Yo pudiera, por ejemplo, bloquear esta celda automáticamente y después yo puedo hacer un ajuste donde yo diga, ok, en el plan que estoy elaborando, yo quiero disminuir mis gastos operativos, por ejemplo, en un 10%. Entonces automáticamente coloco el menos 10% y él de manera inmediata, como se ve en la gráfica, segrega o divide o distribuye ese peso, ese 10% alrededor de todo lo que compone gastos operativos, menos la parte de las rentas. ¿Por qué? Porque yo lo bloqueé previamente y hago que ese 10% que apliqué al nodo padre, por así llamarlo, no le afecta a él, aunque él es un nodo hijo de ese nodo de gastos operativos. Esto por el lado del plan. Luego tengo la parte, digamos, más fuerte de Valkey como tal, que es el árbol o la gráfica de nodos, donde yo puedo comenzar a jugar con simulaciones y hacer simulaciones en base a lo que yo quiera ir midiendo en mi negocio. Por ejemplo, digamos que yo tengo mi ganancia neta y yo quiero comenzar a proyectar cómo se comporta mi negocio en el caso de que, en efecto, yo disminuya un menos 10% y aumente mis ventas, y lo puedo hacer incluso con la barra, y aumente mis ventas un 16%, por ejemplo, mis ventas netas. Automáticamente, y aquí hago un poquito de zoom para que se vea, todo ese cambio, esa simulación que estoy haciendo, se ve marcado acá arriba en la sección de simulaciones y se ve lo que estoy tocando para el cambio en el valor y automáticamente él va
distribuyendo ese ajuste que hice a nivel del nodo a todos los nodos padres. Y puedo ver que ese cambio del 16% en las ventas netas y bajar un 10% del gasto operativo, automáticamente me reflejaría un 65, o aproximadamente un 65% de aumento en mis ganancias netas. Entonces yo puedo de igual forma, hasta donde tenga la granularidad que tengan mis datos, lo tengo incluso hasta a nivel de categorías y demás, yo puedo incluso colocar que, ok, dentro de servicios es donde yo quiero aumentar un 24%. Automáticamente todo eso impacta al resto y automáticamente me impacta que mis ventas, mi ganancia neta como tal aumentaría más del 100%. De igual forma, hay muchas personas que nos gusta el tema de los KPIs como tarjetitas. Yo puedo seleccionarme mis KPIs importantes para que nunca los pierda de vista aunque esté haciendo simulaciones. Y yo puedo poner, por ejemplo, la ganancia neta, la venta neta y los gastos operativos. Vamos a decir que esos son los costos operativos son los valores que quiero darle un seguimiento puntual. Yo le doy OK y automáticamente él me genera las tarjetitas y aunque yo vaya moviéndome por acá o haciendo analítica y haciendo ajustes, perdón, del lado de acá, yo siempre voy a tener visible el comportamiento de las métricas o KPIs que yo definí y cómo se están comportando. De igual forma, esta es, digamos, la manera visual de verlo y de la manera más sencilla de manipularlo. Él igual lo permite ver a nivel de tabla, como si fuera un PNL de toda la vida, donde yo tengo todos los ajustes que he hecho a nivel del gráfico de nodos, también se ven reflejados aquí. Inclusive yo pudiera exportar esto a un Excel y automáticamente me bajaría esta misma tabla que tengo aquí a nivel de un Excel por si tengo que enviarlo a otra persona, enviarlo a algún directivo y demás que no esté usando el dashboard pero que quiera ver la simulación, yo puedo enviarle la simulación o este escenario de simulación. El tema de cuántas simulaciones yo puedo hacer es ilimitado. Yo puedo hacer diferentes simulaciones donde yo, por ejemplo, voy creando escenarios acá abajo como si fueran hojas de Excel. Él automáticamente se reinicia. Como ven, se mantienen los KPIs pero sin cambios. Y yo en esta, por ejemplo, pudiera ver un escenario más pesimista donde mis ventas van a bajar y el gasto operativo se va a mantener. Y luego comparar estos dos escenarios y ver cómo ha sido la comparación entre ambos, escenario 1, escenario 2, y dónde han sido las áreas que se han impactado esos escenarios de simulación. Y luego ese resultado lo puedo exportar igualmente a un Excel también para compartirlo o analizarlo de otra manera. Entonces también me da esa opción de comparar los diferentes escenarios que yo vaya creando. Súper, muchísimas gracias, Alexander. Es importante tomar en consideración para estos elementos que para que nuestras gráficas, nuestros dashboards, nuestras visualizaciones tengan sentido, sean eficientes, podamos automatizarlas, se les dé el correcto uso. Una de las mejores prácticas que podemos tener realmente dentro de la organización es cumplir con el ciclo de vida del dato. En este caso, por lo menos, es importante que nuestra arquitectura de la organización sea lo suficientemente robusta para que podamos confiar en los datos que se están visualizando. Muchas veces pasa cuando nuestros usuarios están interactuando con los dashboards, hay cierta desconfianza de la información que se muestra, porque, vuelvo y repito, estamos acostumbrados a los Excels, pero si tenemos la seguridad de que la arquitectura, válgase decir base de datos, transformación de datos, la herramienta de visualización, las reglas de calidad de datos, la gobernanza, todos estos elementos están al ton, por ejemplo, al son o están bien definidos dentro de la organización, genera mucha más confianza y mucha más transparencia a la hora de aplicar todas estas mejores prácticas para visualización y que los datos, nuestros clientes o nuestros usuarios internos se sientan cómodos utilizando nuestras visualizaciones o nuestra reportería. Súper. Vale, muchísimas gracias. Ya se nos ha acabado el tiempo, son las 4. Esperamos que hayan disfrutado este webinar que hemos preparado para ustedes. Vamos a estar compartiendo con ustedes la información que hemos expuesto hoy. Vamos a estar subiendo este video a nuestras redes sociales para que puedan acceder a él y para que puedan compartirlo en caso de que les haya parecido útil con el resto de su equipo. Sin más, les agradecemos y esperamos que tengan una linda tarde y unas felices fiestas. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.
Gracias, que tengas excelente Igualmente, tarde. cualquier consulta, cualquier pregunta adicional, pues tienen nuestros contactos por LinkedIn, por correo, independientemente, pues estamos acá a la orden.